Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, bondadoso Señor, en el nombre de Cristo, nuestro amado y amante Salvador, en sus méritos perfectos, completos y justos, Señor, nosotros nos acercamos delante de tu trono de gracia para alcanzar oportuno socorro, misericordia y solicitarte el cumplimiento de tu preciosa promesa de enviar tu Espíritu Santo para dirigir nuestras mentes y corazones al conocimiento de toda verdad que es en Cristo, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, encarecidamente que mientras contemplamos a Cristo, tu Espíritu nos transforme, Señor, de gloria en gloria a la imagen del Señor Jesús. Te lo pedimos, Padre Santo, por la fe, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, es nuevamente, como decía, un gran placer. Reciban todos un abrazo, un saludo desde Mérida, Venezuela. Y bueno, vamos entonces a comenzar nuestro tema con una pregunta muy interesante. El día de ayer nosotros conversamos y analizamos la importancia del mensaje del tercer ángel en relación con el derramamiento del Espíritu Santo o la lluvia tardía que como pueblo anhelamos y aguardamos. Conversábamos acerca del derramamiento del Espíritu Santo como estando representado por la función del triple mensaje angélico en Apocalipsis 14 para ser predicado a toda nación, lengua y tribu. Decíamos entonces que es imposible separar el derramamiento del Espíritu Santo del mensaje del tercer ángel. Y decíamos como conclusión que el mensaje del tercer ángel es exactamente el mismo mensaje de Cristo a la Odisea, el mensaje del testigo fiel. A ver, me dice mi hermano Ítalo, un rebote en el audio. ¿Ustedes están escuchando mi audio con eco? ¿Sí? ¿No? No. Solamente mi hermano Ítalo. Nosotros lo escuchamos muy bien, pastor. Sí, nosotros lo escuchamos bien. Acá se escucha bien. Sí, acá Okay. bien. Bueno, continuamos. Cero. Bien, continuamos. Entonces decíamos que el mensaje del tercer ángel, imposible de separar del derramamiento del Espíritu Santo, es el mismo mensaje del testigo fiel a la Odisea. Y decíamos que la solemnidad de este mensaje estriba precisamente en el hecho de que es el último mensaje que ha de ser impartido al mundo. Es el último mensaje de advertencia a los moradores de la tierra. Bien. Y el día de ayer entonces culminábamos con una pregunta que hoy retomamos para iniciar nuestro tema. Y la pregunta es, bien, después de haber comprendido todo esto en relación con el mensaje del tercer ángel, por amor al Señor necesitamos conocer el contenido del mensaje en sí. ¿De qué trata el mensaje? Si este mensaje es tan sublime, es tan solemne, es tan importante y va absolutamente enlazado con el derramamiento del Espíritu Santo, tanto que el fuerte pregón que produce el derramamiento del Espíritu no es otra cosa que el mensaje del tercer ángel predicado con poder renovado para alumbrar la tierra con la gloria de Dios. La pregunta entonces es, ¿y de qué trata el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Y por esa razón queremos recordar la cita que leíamos el día de ayer del 1 de abril de 1890. ¿Recuerdan ustedes la cita donde la hermana Elena de White en la Review and Herald del 1 de abril de 1890, ella dice, varios me han escrito preguntando si el mensaje, ¿qué cosa? De la justificación por la fe tiene algo que ver con el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, es
el mensaje del tercer ángel en verdad. Así que ella fue totalmente clara y contundente. La justificación por la fe no es, atención con esto, la justificación por la fe no es un desarrollo teológico posterior en el desarrollo histórico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El mensaje de la justificación por la fe no fue traído a la Iglesia para desviar a la Iglesia de su fundamento y de los hitos históricos proféticos. No, el mensaje de la justificación por la fe no es traído a la Iglesia para desviarla de su principal sistema de doctrinas contemplados en el hilo conductor que es el santuario. No, la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y si la Iglesia Adventista tiene, atención con esto, si la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene una razón de ser profética para estos tiempos, es el anuncio del mensaje del tercer ángel. Entonces, si la Iglesia Adventista tiene su razón profética en el anuncio, en la pregonación, en la predicación del mensaje del tercer ángel, y el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe, entonces nosotros necesitamos comprender aquello en lo cual consiste la justificación por la fe, para que nosotros podamos entender el mensaje y estar listos para creerlo, para vivirlo, para abrazarlo y para predicarlo por precepto y ejemplo a cualquier persona, a cualquier nación, a cualquier tribu y a cualquier lengua. Bien, entonces, ¿qué es la justificación por la fe? Pregunta de preguntas. ¿Qué es la justificación por la fe? Muy bien, permítanme darles una ilustración para que nosotros comencemos a indagar en este tema. Supongamos que el Señor Jesucristo se encuentra juntamente con los discípulos y sus discípulos se acercan a Cristo y le dicen al Señor Jesús lo siguiente: Maestro, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Recuerdan ustedes esa ocasión bíblica? Claro que sí. Así que los discípulos le piden al Señor que les enseñe a orar. Y Jesucristo se dedica a enseñarles acerca de la oración. Jesucristo les enseña cómo orar. Por si esto fuera poco, Jesucristo les enseña sobre la importancia de la oración. Jesucristo además les enseña acerca de la necesidad de practicar este evento de la oración en privado para que vuestro Padre que ve en lo secreto os recompense en público. Y así muchas otras cosas importantes acerca de la oración. Imaginémonos por un momento que uno de los discípulos levanta la mano. Uno de los discípulos levanta la mano y le dice: Señor Jesús, tengo una pregunta. Y el Señor Jesús le dice: adelante, haga la pregunta. Y el discípulo pregunta lo siguiente: Señor Jesús, Maestro, ¿qué cosa será más efectiva? ¿Una oración que tenga 10 minutos de duración o 10 oraciones que tengan 1 minuto de duración? A ver, ¿ustedes se imaginan qué es lo que el Señor Jesús diría ante semejante pregunta? A ver, ¿qué cosa es más efectivo? ¿Una oración que dure 10 minutos o 10 oraciones de 1 solo minuto? ¿Qué cosa será más efectiva? A ver, permítanme decirles con todo respeto lo que yo pienso que el Señor Jesucristo diría ante semejante pregunta. Yo creo que ante una pregunta como esta, el Señor Jesucristo diría que ese punto no es el tema de la oración. Esa pregunta no es bíblica. Esa pregunta no está para responder con la Biblia. ¿Por qué? ¿Saben por qué, queridos hermanos?
porque esta pregunta es de naturaleza filosófica. La pregunta es filosófica. La pregunta no es bíblica. La pregunta es de naturaleza griega. Es de paradigma interpretativo griego. Es una pregunta, atención con esto, es una pregunta cuya respuesta no busca edificar, ni crecer, ni acercar el hombre a Dios. Es una pregunta que intenta inmiscuir la mente en un continuo debate sin cesar, en donde la mente por medio del debate se vuelve hábil para pesar o sopesar argumentos, pero sin llegar a una practicidad, a una funcionalidad, a un crecimiento integral del ser humano. A ver, ¿por qué razón estoy diciendo esto? Permítanme decirles por qué. Cuando nosotros hablamos de la justificación por la fe, nosotros inmediatamente, pero inmediatamente tenemos en mente una de al menos dos posibles posiciones. Inmediatamente, cuando se nombra la frase justificación por la fe, inmediatamente viene a la cabeza una de por lo menos dos posiciones o las dos posibles posiciones. ¿Cuáles son? A ver, justificación por la fe nos hace pensar inmediatamente en el debate entre protestantismo y catolicismo, debate que consiste en lo siguiente: ¿es la justificación por la fe o es el evento que ocurre durante la justificación por la fe un evento forense, legal, externo, extrínseco al creyente, en el cual el creyente es pronunciado, declarado por medio de la sola pronunciación de la palabra, sin referencia a su ser? Es declarado, considerado, tenido delante de los ojos de Dios como justo, o es el creyente transformado, hecho, convertido, naturalmente hecho justo. ¿Cuál de las dos es correcta? ¿Se dan cuenta? Inmediatamente viene la pregunta sobre la justificación por la fe. Nosotros nos situamos en el debate. ¿Y cuál es el debate? Cuando el creyente es justificado, ¿es declarado y así considerado legalmente justo delante de Dios? ¿O el creyente es reconocido justo por alguna justicia interna que lo ha transformado y Dios lo reconoce justo, de manera que la justificación lo transforma en un justo, lo hace un justo? Y ese es el debate. Así que cuando nosotros hablamos de justificación por la fe, lo primero que viene a la cabeza es el debate entre estas dos posiciones. Y permítanme decirles algo sumamente importante acerca de este debate. Si usted toma la Biblia y usted la abre y estudia la palabra de Dios con el propósito de resolver y entender la justificación por la fe en el contexto de este debate, permítanme decirles que la Biblia no trata el tema de esa forma. La pregunta acerca de si el hombre, cuando es justificado, es declarado, considerado externa y forensemente, legalmente justo, o es hecho, es transformado, es cambiado en justo, esta pregunta, permítanme decirles con todo respeto, es una pregunta de origen escolástico. Es una pregunta de paradigma interpretativo filosófico. Es una pregunta de filosofía, no es una pregunta bíblica. El paradigma es escolástico y la pregunta se gesta en las academias donde la filosofía escolástica era lo que reinaba. Permítanme decirles algo
para apoyar lo que estoy diciendo. Permítanme decirles algo, una nota, permítanme darles una nota de corte histórico para mostrar lo que estoy diciendo. Cuando la palabra imputar, imputación, se convirtió en el caballito de batalla de la teología protestante ortodoxa, alrededor de unos 40, 30 años posterior a Lutero, escuchen bien lo que estoy diciendo, cuando la palabra imputar, ¿ok? Imputación se convirtió en el caballito de batalla de la teología protestante, unos 30, 40 años después de la muerte de Lutero, con el protagonismo de su discípulo y amigo Philippe Melanchthon. Atención, ¿de dónde creen ustedes que provino la palabra latina imputar? ¿De dónde creen ustedes que vino la palabra latina imputatio? ¿De dónde creen ustedes que vino? Escuchen bien de dónde vino. La palabra latina imputatio vino de el entendimiento y comprensión del verbo griego logizomai, que se utiliza en Romanos capítulo 4, cuando en la traducción latina se traducía como reputar. Atención, el verbo griego logizomai en Romanos 4 se traducía como reputar, pero Erasmo de Rotterdam, atención, Erasmo de Rotterdam, un filósofo y filólogo, tomó el verbo reputar y lo tradujo como la palabra latina acceptilatio, que refería a lo que un juez romano hacía cuando remitía de manera puramente verbal la deuda o el cargo público sobre el reo. Entonces Erasmo de Rotterdam, en su traducción de Romanos 4, dijo al pie de página que el verbo logizomai presente en Romanos capítulo 4 debía ser entendido como lo que ocurría en un juicio romano cuando el juez remite verbalmente la deuda del reo y ya. Eso es todo. Cuando el juez remite verbalmente la deuda del reo, eso es acceptilatio. Y así debe entenderse la palabra imputatio, que se utiliza allí en Romanos capítulo 4 para traducir el verbo griego logizomai. Les hago una pregunta. ¿De dónde le vino a la teología protestante el caballito de batalla de la palabra imputar? ¿De dónde le provino? Le provino del lenguaje filosófico y del lenguaje de una corte de derecho romano. Entonces, cuando usted piensa en la justificación por la fe como el debate entre declarar o hacer, usted está pensando el tema desde un punto de vista griego filosófico, escolástico, no bíblico. Es como la pregunta inicial. ¿Qué cosa es más efectiva? ¿Una oración que dure 10 minutos o 10 oraciones que duren 1 minuto? La Biblia no trata el tema de esa forma. ¿Se da cuenta? Entonces, pregunto, ¿cómo nosotros podemos tratar el tema de la justificación por la fe desde la misma Biblia? Desde el marco bíblico de referencia, no desde la filosofía griega, no desde la escolástica, sino desde una perspectiva bíblica. ¿Cómo podemos entender este tema? A ver, vamos a abrir la Biblia, por favor, rápidamente en el libro de Hebreos. Libro o epístola de Hebreos. Hebreos, capítulo número 2. Y vamos el día de hoy a estudiar o a comenzar a estudiar el tema de la justificación por la fe desde la epístola de los Hebreos. ¿Por qué razón lo vamos a hacer así? Ya usted se dará cuenta. Hebreos capítulo número 2, por favor. Hebreos capítulo número 2 y vamos a leer el versículo número 1
al versículo número 4. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. Vamos a ver lo que dice la Biblia allí. Dice la palabra de Dios: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, presten atención ahora con el versículo número 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y ahora mira lo que dice la palabra acerca de esta salvación. Atención. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. ¿Qué está diciendo la Biblia? La Biblia dice que Jesucristo anunció esta gran salvación y los que oyeron a Cristo la confirmaron. ¿Y qué ocurrió después? Versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos. Oh, mira esto. Jesucristo la anuncia, los que la oyeron la secundan y luego Dios se les une testificando juntamente con ellos. ¿Por medio de qué? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Así que cuando el Espíritu Santo desciende, el Espíritu Santo desciende con una de sus funciones principales: acompañar y testificar juntamente con los apóstoles acerca de esta gran salvación. ¿Ok? Bien. El libro de Hebreos o la epístola a los Hebreos tiene una particularidad que no tiene casi ningún otro libro de la Biblia. ¿Cuál es esta particularidad? Que la carta a los Hebreos contiene una declaración de la estructura de su argumento. En otras palabras, explícitamente la carta a los Hebreos le dice a usted y a mí cuál es el orden de la argumentación y el punto principal de la argumentación. Eso usted no lo encuentra en casi ningún otro libro de la Biblia. ¿Ok? Vamos a ver dónde está ese lugar. Ese lugar donde la epístola a los Hebreos declara explícitamente el orden y el propósito de su argumento, y el punto principal de su argumento comienza en el capítulo número 6. Vamos a ver de qué trata esta salvación que ahora el Espíritu por medio del apóstol quiere confirmar y quiere anunciar y quiere acompañar con el Espíritu Santo en toda sabiduría. Hebreos capítulo número 6. Hebreos capítulo número 6. Vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 3. Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 3. Mira bien lo que dice. Atención. Dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos. A ver, estoy leyendo la Reina Valera del 60. ¿Cómo puede traducirse la palabra griega que se traduce al español en la Reina Valera del 60 como rudimentos? Puede ser traducida como elementos básicos o esenciales. ¿Ok? En pocas palabras, lo que el apóstol está diciendo es: señoras y señores, vamos ahora a movernos de lo que es lo básico, vamos a movernos del ABC y vamos a meternos a temas complejos y profundos. Mira lo que dice, por ejemplo. Vamos a leer. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿A dónde? ¿A dónde quiere llevarnos el libro de Hebreos? ¿A dónde quiere llevarnos? ¿A dónde quiere? Vamos adelante a la perfección. En otras palabras, el libro de Hebreos es absolutamente claro. El apóstol quiere ahondar en el tema de la perfección, dejando de lado ya los elementos básicos de la doctrina de Cristo que se supone que los lectores conocían y manejaban. ¿Ok? Y ahora mira lo que dice. Vamos adelante a la perfección,
No echando otra vez el fundamento, mira, fundamento es algo esencial, algo primordial, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. En otras palabras, el arrepentimiento del pecado y de obras muertas es algo elemental, es algo básico. Seguimos leyendo. De la fe en Dios, en otras palabras, la fe en Dios es algo básico. Seguimos adelante. De la doctrina de bautismos, esto es algo básico. Seguimos adelante. De la imposición de manos, es algo básico. Seguimos adelante. De la resurrección de los muertos, algo básico. Y atención, y del juicio eterno. ¡Wow! Algo básico para los creyentes a los cuales el apóstol Pablo se dirige. Y ahora mira lo que él dice en el versículo número 3. Y esto haremos. Pregunto, ¿qué quiere decir el apóstol cuando dice y esto haremos? ¿A qué se refiere con y esto haremos? Se refiere a la frase del versículo número 1 que dice, vamos adelante a la perfección. El apóstol Pablo dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Ok? Les hago una pregunta. ¿Creen ustedes que tenemos en Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 3, una declaración del propósito y estructura de la argumentación que el apóstol Pablo va a seguir de ahora en adelante, sí o no? Absolutamente. Tenemos una declaración de propósito. Tenemos una declaración en donde un autor bíblico le dice a usted, ¿sabes de qué vamos a hablar? Hablemos de esto y de eso le voy a hablar. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Ok, seguimos entonces adelante. Si usted continúa leyendo el capítulo número 6, se da cuenta que el apóstol hace una digresión. Y entonces el apóstol se dedica a hablar de por qué razón él cree que estos elementos ya debían ser manejados por los creyentes y por qué razón es necesario que se avance y se avance. Así que cuando se llega al capítulo número 7, por favor, cuando se llega al capítulo número 7, versículo número 11, el apóstol Pablo retoma el propósito y estructura de su argumento. Y vamos a leer el capítulo número 7, versículo número 11. Mira lo que dice el apóstol Pablo en este texto. Dice así. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, paréntesis, porque bajo él recibió el pueblo la ley, y ahora hace una pregunta. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? A ver, ¿qué es lo que el apóstol está diciendo? El apóstol Pablo está diciendo desde ese mismo versículo que debido a que el sacerdocio levítico no consiguió impartir, no consiguió dar la perfección al pueblo, entonces se gestó la necesidad de un mejor sacerdocio, no conforme al linaje de Aarón, sino conforme al orden de Melquisedec. Ok. ¿De qué manera podemos decir esto con otras palabras? Sencillo. La razón del sacerdocio de Melquisedec que Cristo va a desempeñar, ¿cuál es? La razón es que el sacerdocio pasado no pudo dar perfección, pues el sacerdocio de Cristo conseguirá darla. Eso es lo que dice el texto. ¿Ok? Sigamos adelante. Versículo número 19. Versículo número 19. Paréntesis. Pues nada perfeccionó la ley. Oh. ¿Se dan cuenta? No solamente era el sacerdocio que no pudo perfeccionar. No solamente era el sacerdocio que no pudo entregar y dar o impartir la perfección, sino que la ley tampoco pudo dar la perfección. Les hago una pregunta. Cuando la ley se introdujo y le fue dada al pueblo de Dios en el monte Sinaí, la dádiva de la ley, la entrega de la ley, la revelación de la ley, ¿detuvo el problema del pecado? No lo detuvo. Más bien, el problema del pecado se hizo peor, porque el pecado que ya existía, ahora por la ley se mostró terriblemente pecaminoso.
¿Dónde encontramos eso en la Biblia? Lo encontramos en Romanos capítulo 5, versículos 13 al 14, en Romanos capítulo 7, versículo 13. El pecado por medio de la ley llegó a ser excesivamente pecaminoso. ¿Se dan cuenta? Entonces, la ley nada perfeccionó. De la misma manera que el sacerdocio levítico no pudo dar perfección, tampoco la llegada de la ley pudo dar perfección. Y entonces, si ni siquiera el sacerdocio levítico ni tampoco la ley pudieron dar perfección al pueblo, entonces, ¿para qué viene Cristo? Oh, versículo número 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor ¿qué? De un mejor pacto. Una preguntita. Si usted lee eso en su correcto contexto, ¿será que el versículo 22 ya anuncia que la particularidad de Jesucristo como fiador de un mejor pacto es que este Jesús sí logrará dar la perfección a su pueblo? Oh, sí. Oh, sí. Eso es lo que el texto se está diciendo. Eso es lo que el texto está apuntando y a ese punto el texto va. Y entonces vamos a ver qué es lo que ahora nos dice el libro de Hebreos en el capítulo número 8. Noten esto. Cuando llegamos al capítulo número 8 de Hebreos, encontramos algo maravilloso. Porque si el capítulo 6 nos daba una declaración de propósito de la argumentación, si el capítulo 6 nos daba una estructura del argumento, el capítulo número 8 nos va a decir cuál es el punto principal del argumento. Y leemos el capítulo 8, versículos 1 en adelante. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, mira, eso no sucede en casi ningún libro de la Biblia. En ningún libro de la Biblia. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la torturadora realidad suya y mía cuando estudiábamos lengua castellana y la profesora o el profesor nos decía, lean este párrafo y extraigan la idea principal? Uy, qué difícil, ay, ay, ay. Uy, 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 qué cosa tan difícil. Yo recuerdo que me levantaba y le decía a la profesora, profe, esta es la idea principal, y la profesora me decía, no, esa no es. Y yo decía, ¿y cuál será? Y me volvía al asiento y nuevamente leía el párrafo y decía, la idea principal es esta. Y ahora escribía la idea principal y regresaba al lugar donde estaba sentada mi profesora y le decía, profesora Aura, ¿esta es la idea principal? No, esa no es. Y yo decía, pero ¿y entonces dónde está esa idea principal? Bueno, mira esto. La maravilla de Hebreos es que Hebreos no lo deja a usted pensando y divagando a tientas buscando la idea principal del documento. No, el documento de la epístola a los hebreos le dice a usted explícitamente cuál es el punto principal de lo que venimos diciendo. ¿Y cuál es el punto principal? Mire cuál es el punto principal. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. A ver, ¿y cuál es la importancia de eso? ¿En dónde radica la importancia de que el punto principal es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra de la majestad de las alturas y se hizo ministro del verdadero tabernáculo? ¿Cuál es el punto principal? ¿De qué sirve eso? Mira de qué sirve. Versículo número 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de qué cosa? De un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pregunto, ¿cuál es el beneficio de que Cristo, como sacerdote, según el orden de Melquisedec, haya subido al cielo y se haya sentado en el trono de Dios, y allí en el trono se hiciera ministro del verdadero santuario y tabernáculo que levantó el Señor? ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es que Cristo se hizo ministro de un mejor pacto. ¿Y por qué razón ese pacto es mejor que el anterior?
Ese pacto es mejor que el anterior porque este pacto fue establecido sobre mejores promesas. Y ahora voy a hacer una pregunta. ¿Sabemos nosotros cuáles son esas promesas? Dice el texto cuáles son las promesas mejores sobre las cuales se estableció este mejor pacto del cual Cristo es hecho ministro cuando se sienta en el santuario, en el trono de la majestad de las alturas. Claro que sí. La Biblia nos dice cuáles son esas promesas. Leamos juntos. Leamos juntos. Versículo número 8 en adelante. Hebreos capítulo 8, versículo 8 en adelante. ¿Cuáles son esas mejores promesas? Leamos juntos, por favor. Versículo 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Pregunto, ¿tienen ustedes en sus Biblias un marcador de página bíblica, así como este, un marcador o una cuerdita así como esta o algo? Ok, dejen su marcador de Biblias en Hebreos capítulo 8 o dejen algún marcador de libros o alguna página. No vayan a doblar la página porque después la Biblia se le vuelve gruesa y así desordenada, no se ve bonita. Sencillamente pónganle un marcador de libro y acompáñenme a ver de dónde está sacando Pablo esta cita en el Antiguo Testamento. Dejen un dedo allí en Hebreos 8 y acompáñenme a Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. ¿Ok? Y vamos a leer, por favor, el versículo número 31. Jeremías capítulo 31, versículo 31. Vamos a ver si las palabras son exactamente las mismas que el apóstol Pablo está citando. Leamos. Versículo 31 del capítulo 31 de Jeremías. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pregunto, ¿es exactamente lo mismo que aparece en Hebreos? Exactamente lo mismo. Ahora le voy a pedir por favor que usted pase la página y vaya al capítulo número 32 y lea conmigo por favor el versículo número 39 y 40. Versículo número 39 y 40. Y ahora por favor compruebe con sus propios ojos cuál es el nombre que recibe el nuevo pacto, no en Jeremías 31, sino en Jeremías 32, el siguiente capítulo. Mire, por favor, cómo le llama al nuevo pacto el siguiente capítulo. Dice así, versículo 39 y 40. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Versículo 40. Y haré con ellos pacto, ¿cómo le llama? ¿Pacto qué? Eterno. Y haré con ellos pacto eterno, que no volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Pregunto, ¿cómo se le llama al nuevo pacto en Jeremías capítulo 32? En comparación con Jeremías capítulo 31, donde aparece la frase nuevo pacto por primera vez. ¿Cómo se le llama al nuevo pacto? Se le llama pacto eterno. Ahora noten, por favor, abran sus Biblias de nuevo en Hebreos capítulo 8. Noten por favor en Hebreos capítulo número 8. ¿Cómo se le llama al nuevo pacto en Hebreos capítulo 8? Se le llama nuevo pacto, se le llama mejor pacto, ¿cierto? Mejor pacto, nuevo pacto. Ahora por favor, miren ustedes cómo se le llama al mismo pacto en cuestión en Hebreos capítulo número 13, versículos 20 y 21. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. ¿Cómo se le llama a este pacto? Que se le llama nuevo pacto y mejor pacto en Hebreos capítulo 8. ¿Cómo se le llama en el capítulo 13 del mismo libro de Hebreos? Versículo 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto, ¿qué? Por la sangre del pacto eterno. Pregunto, ¿cómo se le llama el nuevo pacto y mejor pacto en Hebreos capítulo 13? Se le llama pacto eterno.
Es exactamente lo mismo que ocurre en Jeremías. En un capítulo se le llama nuevo pacto, al siguiente capítulo se le llama pacto eterno. En hebreo se le llama nuevo pacto, mejor pacto, y se le llama pacto eterno también. Muy bien. Vamos a leer en qué consiste este nuevo pacto, que es exactamente lo mismo que el pacto eterno. Vamos a ver en qué consiste. Dice así. Versículo número 9. Hebreos capítulo 8, versículo número 9. Leamos. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Versículo 10 al 12. Atención, aquí están las promesas del pacto nuevo, la promesa del mejor pacto, las promesas del pacto eterno. Aquí están. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Atención. Número 1. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Primera promesa. Dios permite renovar la mente y el corazón que recibe la escritura de la ley en su interior. Número 1. Segunda promesa. Segunda promesa. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Segunda promesa. Acceso directo, genuino, real al trono mismo del Padre. Acceso a Dios. Tercera promesa del pacto eterno o del pacto nuevo. Versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Tercera promesa. Perdón total y completo de los pecados. Primera promesa. Renovación de la mente y el corazón, escribiendo la ley de Dios en su interior. Segunda promesa, acceso directo, genuino y real al Padre Celestial por medio de Cristo. Tercera promesa, perdón total y completo de los pecados. Y ahora viene la pregunta. ¿Y por qué el predicador nos está hablando de esto si está hablando de justificación por la fe? Oh, qué buena pregunta, ¿verdad? Qué buena pregunta. Ahora vamos a la primera vez en toda la Biblia. Primera vez en toda la Biblia donde aparece explícitamente lenguaje de justificación por la fe. Primera vez en toda la Biblia donde aparece explícitamente lenguaje concerniente a la justificación por la fe. ¿Dónde es eso? Génesis capítulo 15, versículo 4 en adelante. Génesis capítulo 15, versículo 4 en adelante. Vamos allá. Primera vez en toda la Biblia que aparece lenguaje concerniente al tema de la justificación por la fe. Génesis capítulo 15, versículos 4 en adelante. A ver, vamos a ver lo que dice la escritura. Génesis 15, versículo 4 en adelante dice así. Luego vino a él palabra de Jehová. ¿Quién es él? Abraham, ¿cierto? Y luego dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Oh, así que a Abraham se le hace una promesa. ¿Sí o no? Abraham está recibiendo una promesa de parte de Dios. ¿Qué es lo que hace Abraham cuando recibe esa promesa? Versículo número 6. Y creyó a Jehová. Pregunto, cuando el texto dice, y creyó a Jehová, ¿qué fue lo que creyó a Jehová? Creyó la promesa que Jehová le estaba haciendo. ¿Sí o no? Exactamente. Y ahora dice, atención, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Oh, tenemos aquí la aparición en la escena de la Biblia del lenguaje explícito concerniente a la justificación por la fe. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pregunto,
¿qué cosa significa que le fue contado por justicia? ¿Qué cosa significa en el cielo y en la tierra la frase le fue contado por justicia? ¿Qué cosa significa eso? Hermanos queridos, cuando Romanos 4 se escribe, Pablo dice que cuando Dios dijo de Abraham, le fue contado por justicia, Abraham estaba siendo justificado. ¿Sí o no? Eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 4. Ahora viene la pregunta, ¿y qué significa entonces que le fue contado por justicia? Que cuando creyó en su promesa, Dios se lo contó por justicia. ¿Qué quiere decir eso? Escuchen bien lo que voy a decir. Escuchen bien lo que voy a decir. Existe solamente un solo versículo más en todo el Antiguo Testamento en que aparece la frase le fue contado por justicia. No hay 2, ni 3, ni 4, solamente 2 versículos en todo el Antiguo Testamento. El primero de ellos es Génesis capítulo 15, versículo 6. Y el segundo de ellos, porque no hay más, se encuentra en el Salmo 106. El Salmo 106 es el único otro versículo en todo el Antiguo Testamento donde vuelve a aparecer la frase le fue contado por justicia. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que es absolutamente necesario que nosotros vayamos a ese salmo para saber qué significa la frase le fue contado por justicia? Totalmente. Totalmente, queridos hermanos. Vamos entonces al Salmo número 106 y comencemos a leer en el versículo número 29. Salmo número 106 y comenzamos a leer en el versículo 29. Vamos allá, por favor. Salmo número 106. El Salmo número 106, versículo 29, nos habla del día. Vamos a leer el 28, Salmo 106, versículo 28, para tener un mejor contexto. Leamos. Se unieron a sí mismo a Baal Peor. ¿Recuerdan ustedes esa ocasión en donde los israelitas se unieron a ellos mismos a las fiestas o rituales paganos idolátricos de Baal Peor? ¿Recuerdan ustedes esa ocasión? ¿Recuerdan que los israelitas se deslumbraron ante las madianitas y se fueron tras ellas a las fiestas de Baal Peor? ¿Recuerdan eso? Muy bien, escuchen lo que pasó. Y comieron lo sacrificado a los muertos. Versículo 29. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. ¿Qué fue lo que hicieron? Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Oh, miren lo que pasó. Versículo 30. Entonces se levantó Fineés e hizo juicio. ¿Recuerdan ustedes lo que hizo Fineés, hijo de Eleazar? Cuando todo el mundo lloraba por los muertos que habían caído por causa de la plaga, Fineés se dio cuenta que había un israelita entrando al campamento con una madianita para llevarla al interior de su carpa. Y Fineés se llenó de celo y de ira. Y entonces Fineés agarró una lanza y en el mismo acto en donde el israelita y la madianita se acostaban juntos en relación ilícita, Fineés los traspasó con su lanza y los clavó en tierra. ¿Recuerdan? Ahora mira lo que dice el pasaje. Atención. Entonces se levantó Fineés e hizo juicio y se detuvo la plaga. Versículo 31. A ver, atención. Mosca, como dicen en Venezuela. Atención. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Señoras y señores, aquí está el único otro texto en todo el Antiguo Testamento que contiene la frase contar por justicia. ¿Qué significa entonces la frase contar por justicia? ¿Saben ustedes cómo nosotros descubrimos el significado de esta frase? Escuchen bien. El Salmo 106 es el recuento de la historia bíblica de Números capítulo 25.
En otras palabras, el autor del Salmo 106 está volviendo a contar la historia de Números 25. ¿Dónde está la historia originalmente? En Números 25. ¿Dónde está el recuento de la historia? En el Salmo 106. Vamos ahora a Números capítulo 25 para ver de qué manera el Salmo 106 recuenta la historia. Vamos allá. Dejen un dedo, por favor, en el Salmo número 106 o su marcador de Biblia en el Salmo 106 y acompáñenme ahora a Números 25. Números capítulo 25, dejando su marcador de Biblias en el Salmo 106. Números capítulo 25, vamos a compararlo por favor con el Salmo 106. ¿Lo tenemos? Vamos a leer el Salmo Números 25, versículo número 9. Números 25, versículo número 9. Y por favor, mira lo que yo estoy haciendo acá. Tengo mi Biblia en un lado, Números 25, y tengo en mi Biblia del otro lado, Salmo 106. ¿Ok? Vamos a hacer exactamente eso para comparar. Leamos número 25, versículo número 9. Atención. Y murieron en aquella mortandad 24,000. Pregunto, ¿qué parte del Salmo 106, versículo 29, se recuenta la historia de Números 25? La parte que dice, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. ¿Sí o no? Oh, sí. Sigamos. Versículo 10. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fineés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. A ver, ¿qué parte de Números 25 se recuenta en el Salmo 106? Vamos a ver. Entonces se levantó Fineés e hizo juicio y se detuvo la plaga. Claro que sí, exactamente Números 25. Ahora vamos a leer el texto clave. Versículo número 12 y 13. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Qué parte es contada así en el Salmo 106? La parte que dice, y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Respuesta clara, simple y sencilla. ¿Qué significa la frase contar por justicia? Respuesta clara, simple y sencilla. Significa establecer un pacto. Ahora devuélvase conmigo a Génesis 15. Devuélvase conmigo a Génesis 15. Génesis capítulo número 15. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina Génesis capítulo número 15? Recontándonos el episodio de Abraham y su encuentro con Dios. ¿Cómo termina? Génesis capítulo 15, versículo 18. A ver cómo termina la historia. En aquel día hizo Jehová un pacto. ¿Con quién? Con Abraham. Pregunto. ¿Qué significa la frase contar por justicia? ¿Qué significa la frase creyó a Jehová Abraham y le fue contado por justicia? Significa Abraham creyó en la promesa de Dios y Dios lo confirmó como heredero de su pacto. Muy bien. Y ahora vamos a cerrar. Ahora tenemos que cerrar. ¿Qué significa entonces que el creyente en Cristo sea justificado por la fe? ¿Qué significa que el creyente en Cristo sea justificado? ¿Qué ocurre cuando el creyente es justificado? ¿Qué es la justificación por la fe? Sencillo. Cuando el creyente es justificado en Cristo, lo que sucede es que cuando el creyente pone su fe en Cristo,
Dios lo confirma, Dios los ratifica como heredero de las promesas del pacto eterno. ¿Y qué cosa incluye esas promesas? Cuando el creyente cree en Cristo, Dios lo confirma como heredero de una renovación mental y corazón, donde la ley de Dios es escrita en su interior. El creyente es confirmado como receptor de una comunión completa, genuina, real, con el mismo trono de Dios el Padre por medio de Cristo, y el creyente recibe la promesa del perdón de los pecados por la fe en Cristo Jesús. Y entonces levanta la mano por allá un discípulo. Levanta la mano por allá un discípulo que está sentado en la parte de atrás del salón y pregunta: profesor, ¿y cuando el creyente es justificado, es declarado justo o es hecho justo? ¿Qué le respondemos? Le decimos: señor, esa es una pregunta filosófica. Lo que la Biblia dice es que cuando el creyente cree en Cristo, Cristo lo confirma, Cristo Cristo lo confirma, Cristo lo reafirma como heredero de las promesas del pacto eterno, del pacto nuevo. ¿Cuáles son esas promesas? Le perdona los pecados, le da acceso directo a Dios para que tenga todo el poder de Dios y le restaura la mente y corazón escribiendo su ley en su interior. ¿Y qué pasa si yo me siento en una universidad y digo: muy bien, vamos ahora a analizar la justificación por la fe y vamos a hacer una separación analítica entre lo que es justificar y lo que es el resultado de la justificación, que se traduce en un proceso de santificación? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Lo que está ocurriendo es que yo estoy tratando el tema desde un punto de vista griego filosófico, pero no bíblico. Porque cuando lo trato desde el punto de vista de la Biblia me dice a mí que ser justificado es ser ratificado, es ser confirmado, es ser reafirmado como heredero de las promesas del pacto eterno por medio de la fe en Cristo. ¿Cuáles son esas promesas? Renovación de la mente y corazón, recibiendo la ley en su interior, acceso directo a Dios y a todo su poder por medio de Cristo, y perdón de todos los pecados. Terminamos con Hebreos. Hebreos, capítulo número 10. Hebreos, capítulo número 10. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia allí. Hebreos, capítulo número 10. Mira lo que dice la Escritura. Atención. Hebreos capítulo número 10, versículo número 1. Hebreos capítulo número 10, versículo número 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Pregunto, ¿continúa Hebreos hablando de la perfección? Oh, sí. Y ahora, señoras y señores, mis queridos amigos, ¿cómo es posible esa perfección? Lea conmigo, por favor. Atención. Versículo número 11 en adelante. Hebreos capítulo 10, versículo 11 en adelante. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. A ver, ¿qué se nos dijo acerca de esos mismos sacrificios que se ofrecen cada año en el versículo 1? Se nos dijo que no pueden hacer perfecto a los que se acercan a Dios. ¿Sí o no? Sí. Ahora mira lo que se nos dice aquí. ¿Por qué razón no podían hacer perfectos los sacrificios que se ofrecen cada año? ¿Por qué? Versículo 11 nos dice que nunca pueden quitar los pecados. ¿Por qué razón la ley y el sacerdocio levítico, con todos sus sacrificios, no pueden hacer perfectos a los que se acercan? ¿Por qué razón? Porque no pueden quitar los pecados. Oh, pero ahora mira lo que ocurre.
Mira lo que ocurre, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo, ¿qué cosa? Perfectos para siempre a los santificados. ¿Y qué cosa es eso? Versículo 15. A ver, ¿qué cosa es eso? Y nos atestigua lo mismo. ¿Lo mismo qué quiere decir? Nos atestigua lo mismo del versículo 14, el Espíritu Santo ahora en el versículo 15. Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo en el versículo 15 que lo que dijo en el versículo 14. Es exactamente lo mismo. A ver qué dice. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué significa haber sido hecho perfecto por medio de Cristo? Significa que Cristo Jesús quita el pecado para siempre, perdonando los pecados y no acordándose más nunca de ellos, y haciendo capaz al hombre por medio del Espíritu Santo de guardar ahora la ley de Dios en su mente y corazón, porque ahora está escrita allí en su interior. Y por esa razón, Hebreos 13, versículos 20 y 21, hablando del pacto nuevo en el término o en los términos del pacto eterno, Hebreos 13, 20 y 21 nos dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Versículo 21, os haga, ¿qué cosa, queridos hermanos? ¿Os haga qué? Os haga aptos, os haga capaces, os haga adecuados, os haga aptos en toda buena obra. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que hagáis su voluntad. ¿Cómo sucede? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ser hecho perfecto en Cristo es que el creyente que es ratificado, que es confirmado, que es reafirmado como heredero del pacto eterno y de todas sus promesas, ser perfecto es que ese creyente que es reafirmado como heredero del pacto eterno recibe el perdón para que Dios no se acuerde más nunca de sus pecados. Recibe comunión con Dios por medio de Cristo, quien se ha sentado a la diestra de Dios, y recibe la regeneración de su mente y corazón para que ahora sea capaz por medio de Cristo de guardar todo lo que es agradable delante de Dios por medio de Cristo que ahora vive en él. Eso es ser justificado. Ser justificado es un paquete completo. Es un paquete que incluye perdón. Es un paquete que incluye comunión genuina y completa con Dios y con todo su poder. Y es un paquete que incluye la renovación de la mente y el corazón a la imagen de Cristo, para que ahora, creciendo de gloria en gloria, el creyente sea hecho a la imagen de Cristo. Es un paquete perfecto, es un paquete hermoso, es un paquete completo. ¿Usted lo quiere separar? ¿Usted lo quiere separar para analizarlo? Adelante, pero cuando lo haga está en terreno filosófico, no está en terreno bíblico. ¿Usted quiere analizar los términos tajantemente con un bisturí de análisis lógico, para que con ese bisturí de análisis lógico usted separe las partes del proceso de salvación para establecer un ordus salutis, un orden de la salvación, para que usted sepa qué viene primero, qué viene después, qué viene tercero? Usted puede hacerlo, pero está en terreno de la filosofía, no está en terreno de la Biblia.
En el terreno de la Biblia, quien es justificado es inserto, es reafirmado, es confirmado en todas las promesas y beneficios del pacto eterno. Y como heredero del pacto eterno, recibe todo que viene gracias a Cristo. Termino con una cita, volando. La voy a leer en 10 segundos. Termino con una cita que voy a leer en 10 segundos, rápidamente para ustedes. La cita se encuentra en una magistral locación. Se encuentra en Testimonios para los Ministros. Voy a compartirla brevemente para ustedes. Libro Testimonios para los Ministros, página número 91. La estoy buscando brevemente y la voy a compartir en breve. Estoy tratando de hacer mi letra suficientemente amplia para que cada uno de ustedes pueda verla sin problema alguno. Testimonios para los Ministros, página 91. Nos dice así la sierva del Señor. Voy a compartir mi pantalla en breve. ¿Ok? Regálenme un segundito acá. Ya estamos llegando a la página 91. Muy bien, aquí está. Página 91 del Testimonios para los Ministros. Miren lo que aquí dice. Atención. Voy a compartir ahora sí mi pantalla. Vamos a leerla brevemente en unos 10 segundos la cita. Leamos. ¿Ustedes pueden ver mi pantalla ahora? Sí, ¿verdad? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, muy bien. Leamos juntos. Dice así. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús, necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Y ahora mira, por favor, lo que continúa. Por favor, presten mucha atención. Atención. El exaltado Salvador ha de aparecer en su obra eficaz como el Cordero inmolado, sentado en el trono, para dispensar las inapreciables bendiciones. ¿De qué cosa, queridos hermanos? Las inapreciables bendiciones del pacto, los beneficios que pagó con su vida en favor de toda alma que había de creer en él. ¿De qué se trata entonces el mensaje de la justicia de Cristo? Se trata de que Cristo, sentado en el trono de gloria con su Padre, habiendo pagado con su propia sangre, ganó el derecho de dispensar a todos los que creen en él las bendiciones inapreciables. ¿De qué? De su pacto. ¿Y cuáles son esas bendiciones inapreciables de su pacto? Perdón de los pecados, acceso a Dios y a todo su poder y renovación de la mente y corazón que recibe la ley de Dios para ser habilitado para obedecerla. Que el Señor les bendiga y les guarde.